Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Siempre nos bendice el Señor al poder llegar a sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Es un privilegio que el Señor nos da el que seamos heraldos o mensajeros de su palabra. Y qué bueno es poder estar con su familia hoy, con ustedes, y que juntos podamos ser edificados como cuerpo de Cristo que somos. Hoy queremos compartir nuestro adiestramiento y hemos estado aprendiendo sobre obediencia y autoridad. El Señor nos ha estado mostrando que producto de la obediencia es que viene la autoridad. Nuestro modelo por excelencia es el Señor Jesús. El Señor Jesús nos manifestó siempre el ser obediente. Dice la palabra que se determinó a sí mismo ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la misma obediencia que caracteriza a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero también dice la palabra que producto de que Jesús fue obediente, obtuvo también autoridad. De manera que toda su estadía aquí en la tierra reveló la autoridad del Padre. Nunca Jesús dijo que su autoridad fuera propia o que fuera de él. Siempre Jesús manifestó que la autoridad que tenía es porque el Padre se la había dado. También el Señor Jesús nos estuvo revelando que esta autoridad no es una autoridad que a veces funciona y a veces no funciona. Más bien es autoridad en la que nosotros debemos permanecer, pero si nosotros permanecemos también en obediencia. Hoy queremos continuar aprendiendo y abramos nuestros libros, nuestro libro Cristo como Cabeza, en la página 92. Allí es donde el Señor nos va a llevar hoy. Hoy queremos hablar sobre abusos de autoridad. Abusos de autoridad. Claro, el Señor nos ha dado autoridad, pero ¿en qué momento nosotros abusamos de la autoridad que se nos ha dado? Así que abramos nuestras escrituras y vamos a ir a Mateo, capítulo 19, y vamos a leer los versos 13 y 14 de nuestro libro de Mateo. Vamos a leer entonces. Dice la escritura: entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a hablar, como dije hace un momento, sobre abusos de autoridad. Mal uso de la autoridad de los discípulos. Este ejemplo nos muestra cómo los discípulos tenían autoridad, pero el Señor hoy nos lleva a ver cómo hicieron mal uso de la autoridad los discípulos del Señor Jesucristo. Así que vayamos a leer. Jesús les había delegado autoridad a los apóstoles. Por lo tanto, ellos eran autoridad delegada por él. En esta historia, los discípulos se dejaron llevar por lo que según ellos les correspondía hacer. Reprendieron a los padres de los niños para que no se acercaran a molestar a Jesús, asumiendo que esto le agradaría. Aparentemente estaban protegiendo a Jesús. El problema estaba en que ellos no conocían el corazón de Cristo. Al reprender a los niños, estaban usando la autoridad delegada, de acuerdo a lo que ellos asumían, y no conforme al corazón de Jesús. La voluntad del Señor era que los niños vinieran a Él. Cuando se tiene una autoridad delegada, se debe conocer el corazón de esa autoridad para actuar correctamente. De lo contrario, estaremos abusando de la autoridad, dando órdenes que no provienen de Dios. Vemos cómo los discípulos del Señor Jesús tenían autoridad. ¿Quién les había dado autoridad a ellos? Se las había dado el Señor Jesús. Pero, ¿qué es lo que los discípulos habían hecho con la autoridad? Vemos en este pasaje que en esta oportunidad habían hecho mal uso de la autoridad. ¿Qué fue lo que provocó que los discípulos hicieran mal uso de la autoridad? El no conocer el corazón del Señor Jesús. Al no conocer el corazón de Jesús, ellos hicieron lo que creían o lo que asumían, o la idea que les vino sencillamente a la mente. Pensaron ellos: estos niños están molestando a Jesús, así que los vamos a apartar, les vamos a decir a los padres que por favor tengan ahí a sus niños para que no molesten al Señor Jesús.
Cuando Jesús vio esto, se molestó. Más adelante vamos a ver cómo Jesús corrigió esta situación. Pero vuelvo a decir, lo que provocó que los discípulos hicieran mal uso de la autoridad fue el no conocer el corazón de Jesús. Es necesario que nosotros tengamos autoridad. La autoridad viene producto de la obediencia, pero para que podamos hacer un uso correcto de la autoridad, necesitamos conocer el corazón de nuestro Padre, que es exactamente el mismo corazón del Señor Jesús. Cuando como iglesia no conocemos el corazón del Señor, usamos la autoridad que nos ha sido dada, pero de una forma equivocada, o asumiendo este o aquel otro motivo, y terminamos frustrados muchas veces porque no se nos reconoce el trabajo que hicimos. ¿Qué es lo que sucedió? No lo hemos hecho correctamente. Por eso es necesario que la iglesia conozca el corazón del Señor. ¿Qué o quién me revela el corazón del Señor Jesús? El mismo Señor nos revela su corazón. Cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos a Jesús, pero a un Jesús revelándose a su iglesia. A un Jesús no ocultándose, a un Jesús que no tratando de permanecer en el anonimato, sino a un Jesús que desde el principio mostró que quería revelarse a todos sus discípulos, que quería revelarse a toda la iglesia. La iglesia, por ignorar estas cosas, no ha visto al Señor Jesús. Ha pensado que Dios, nuestro Padre, el Señor Jesús o el Espíritu del Señor es algo o alguien a quien le gusta no verse, que no lo vean, que no lo conozcan, permanecer en el anonimato. Pero la palabra nos muestra que no es de esta manera. Si algo siempre ha querido el Señor, es que como iglesia lo podamos ver, que lo podamos ver cara a cara, que la iglesia pueda ver claramente el modelo a seguir por excelencia para que nosotros podamos hacer de la misma manera, para que de esta forma todo lo que hagamos en la autoridad del Señor sea perfecto, todo lo que hagamos sea de acuerdo al corazón del Señor. En la Escritura encontramos cómo también se habla de la parábola del hijo pródigo. Se habla de esta parábola y nos muestra cómo ambos hijos erraron. Los dos erraron, porque ninguno de los dos conocía el corazón de su padre. El hijo menor pide la parte de la herencia que le corresponde y se va y lo malgasta como él quiso. Tiempo después, arrepentido, vuelve y pide perdón a su padre. Un hijo que no conoció el corazón de su padre. Si lo hubiera conocido, no se hubiera apartado de él, o si no lo hubiera conocido, tampoco hubiera malgastado la herencia que su padre le había entregado. También encontramos en esa parábola el caso del hijo mayor, otro hijo más que aunque él permaneció con su padre, no conocía el corazón de su padre. Aunque era el hijo mayor, aunque era el que más tiempo tenía de estar con su padre, no le conocía. Vemos que juzgó mal las acciones de su padre. Cuando su hermano regresa y su padre está feliz, está gozoso y hace fiesta porque ha regresado su hijo, este muchacho, el hijo mayor, él no estaba feliz. Él no compartió la alegría de su papá. Vemos entonces lo importante que es conocer el corazón del Señor. Cuando la iglesia no conoce el corazón del Señor, puede actuar en estas maneras. Puede actuar como el hijo menor o puede actuar como el hijo mayor. Ninguna de las dos formas es correcta. Para que nosotros podamos hacer uso correcto de la autoridad, necesitamos conocer a la autoridad. Si yo conozco la autoridad, puedo dar uso correcto a la autoridad que me ha sido delegada o a la autoridad que me ha sido entregada. Y este fue el problema de los discípulos. Los discípulos no se percataron que Jesús sí quería que los niños se acercaran a él. Es posible que no habían observado las diferentes ocasiones en las que habían estado con Jesús, cómo Jesús le hablaba a los niños, cómo Jesús se acercaba a ellos y cómo permitía que los niños se acercaran a él. Es posible que nunca se percataron de eso, nunca observaron a Jesús en su diario vivir, nunca observaron a Jesús en su estilo de vida. Por eso los encontramos errando en este momento. Cuando yo observo al Señor Jesús a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, a través de los ministerios que el Señor nos ha dado, nosotros podemos conocerle. Nosotros podemos saber cómo piensa Él. Nosotros podemos saber cuál es el sentir que hay en su corazón. Qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le desagrada.
Necesitamos nosotros entonces conocer el corazón del Señor Jesús para no cometer errores como este que cometieron los discípulos. Pero vamos a ver ahora cómo Jesucristo no respaldó el mal uso de autoridad. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús hizo para corregir esta situación? Jesús no defendió el mal uso de autoridad por parte de los discípulos. Él no dijo, estos cometieron un error y ahora para que no queden mal, pues que no me traigan a los niños. Muchas veces cuando nos equivocamos o cometemos errores, pensamos que porque se nos ha delegado autoridad, nos tienen que respaldar en nuestras decisiones, aunque estemos mal. Sin embargo, Jesús dio una orden diferente a la que los discípulos habían dado. Ellos reprendieron a los padres de los niños y Jesús pide que los traigan. Dejad a los niños venid a mí, déjenlos pasar. Pareciera que los discípulos quedaron avergonzados frente a la multitud, pero más bien fueron sabiamente corregidos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si los hermanos que andan con nosotros cometen el error que cometieron los discípulos de Jesús? Posiblemente nosotros se las hubiéramos dejado pasar y no los hubiéramos corregido con tal de no hacerlos sentir mal. Y es que a veces ganan más nuestros sentimientos o nuestras emociones que la justicia que nosotros debemos actuar o la forma correcta en la que nosotros debemos proceder. Si nosotros lo hubiéramos hecho, tal vez hubiéramos dicho, pobrecitos, los voy a avergonzar si los trato de corregir acá. Mejor no les voy a decir nada. Mejor sencillamente que no me traigan a los niños y no va a haber ningún problema. Jesús actuó de una forma sabia, de la forma más perfecta posible. Jesús en ese mismo momento corrigió la acción de los discípulos y dice, dejen venir a los niños a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese día los discípulos fueron corregidos, ese día los discípulos conocieron el corazón del Señor Jesús. No solamente fue una corrección, Jesús los llevó a conocerlo. Jesús les reveló su corazón en esta acción tan maravillosa. Dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. Creo que después de este suceso, los discípulos tendrían más cuidado para hacer las cosas. Los discípulos ahora se interesarían mejor en conocer al Señor Jesús, en observarlo en todas las cosas que Él hiciera, en todas las cosas que Jesús dijera. La iglesia debemos conocer el corazón del Señor Jesús. De lo contrario, vamos a estar errando una vez, otra vez y otra vez. Los discípulos de Jesús ese día, vuelvo a repetir, no solamente fueron corregidos, los discípulos entendieron ese día cómo era el corazón del Señor Jesús. Viene a mi memoria también la oportunidad en la que el Señor Jesús le lavó los pies a los discípulos. La palabra nos enseña que Jesús un día tomó una toalla y agua y llamó a los discípulos y les dijo que era necesario que Él les lavara los pies. Los discípulos no querían que Jesús les lavara los pies. Los discípulos argumentaron, ¿cómo es posible que tú nos laves los pies a nosotros? Si tú eres el Señor, si tú eres el Maestro, nosotros sencillamente somos discípulos. No podemos permitir que tú hagas tal cosa. Pero Jesús les dijo, permítanme que lo haga porque es necesario que esto acontezca. ¿Por qué era necesario que esto sucediera? Porque los discípulos necesitaban conocer el corazón de Jesús. Que Jesús tenía un corazón humilde. Que Jesús no tenía un corazón altivo. Que Jesús no porque tenía una posición mayor que la de ellos, tenía una actitud egocentrista o una actitud egoísta o de querer que todos lo sirvieran a Él y Él nunca servir. Ese día los discípulos también tuvieron una lección muy importante. Vieron cómo Jesús agarró agua y les lavó los pies a todos. Si algo quería revelarles ese día el Señor Jesús, era su corazón. Cuando las personas no entendemos las razones por las cuales el Señor Jesús hace estas cosas, erramos y empezamos a hacer las cosas pero de forma equivocada, a obedecer pero de forma equivocada. Mira cuántas personas en las diferentes congregaciones, después de este acto de Jesús, practican el lavatorio de pies.
Ahí están lavando los pies a todos los discípulos en todas las congregaciones, pero sin que entre ellos haya amor los unos con los otros. Pero no revelando humildad, tal vez haciéndolo en contra de su voluntad. Ni modo, el pastor dijo que teníamos que lavarnos los pies los unos a los otros, y al hermano con el que me tocó no me agrada, la verdad. Hasta creo que no le huelen bien los pies, podría decir alguien, ¿verdad? Y qué asco el hacer esas cosas. Nosotros vemos a un Jesús que no era eso lo que estaba revelando. No es que a partir de allí, en todas las congregaciones, tenían que comenzar a lavarse los pies. No es así. Jesús, vuelvo a repetir, lo que quería que ellos vieran era su corazón. Jesús quería que ellos vieran que Él era manso, que Él era humilde, que Él no tenía ningún problema con hacer las mismas cosas que ellos también hacían, que Él no tenía ningún problema en atender a las personas, en servir a las personas, pues a eso había venido a esta tierra. Les reveló su corazón, les reveló el corazón del Padre, les reveló los mandatos de nuestro Padre para nosotros, su iglesia. Cuando nosotros vayamos a las Escrituras, es necesario que vayamos a indagar en el corazón del Señor Jesús. No solamente veas historias, no solo veas acciones, ve revelado al corazón de Jesús en cada versículo, en cada cosa que Él hizo, en cada palabra que dijo. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál era el sentir de Jesús cuando actuó de esta manera, cuando habló de esta otra? La iglesia necesita tener revelación. A la iglesia se le necesita revelar el corazón de Jesús, pero la manera en que esto va a suceder es cuando la iglesia abra su entendimiento a todas estas cosas. Jesús una vez más le reveló su corazón a los discípulos, diciendo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Los discípulos ese día conocieron que Jesús tenía un gran amor por los niños, amaba a los niños, y también supieron los discípulos que de los niños era el reino de los cielos. ¿Cuántas lecciones obtuvieron los discípulos de parte de Jesús? Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera corregido la mala aplicación de autoridad de ellos? Los discípulos se hubieran quedado de esa manera. En otra oportunidad, saber qué cosa hubieran hecho, saber de qué otra manera hubieran actuado. Si Jesús no los hubiera corregido, los discípulos no hubieran sido perfeccionados. ¿Te das cuenta qué importante es que nosotros seamos corregidos? ¿Te das cuenta qué importante es que con humildad permitamos que la palabra del Señor nos enseñe? El Señor lo va a hacer a través de la Escritura. El Señor lo va a hacer a través de tu papá o tu mamá, a través de un hijo, a través de tu esposo o de tu esposa, de aquel hermano de la congregación. Y es necesario que nosotros atendamos a la corrección del Señor. ¿Cuál es la actitud que nosotros hemos presentado muchas veces cuando actuamos mal, cuando usamos mal la autoridad que el Señor nos ha dado? A veces creemos que por ser autoridad no debemos ser corregidos. A veces creemos que por ser autoridad no hay margen de error en lo que nosotros hacemos. Sí, puede haber error si nosotros no conocemos el corazón de Jesús. Y cuando nos equivoquemos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender y ver a Jesús revelado, permitir que me corrijan, permitir que me enseñen para yo poder tener crecimiento y desarrollo en mi vida. Veamos algo más acá del Señor Jesús. Los discípulos no se opusieron en nada, escuche esto, los discípulos no se opusieron en nada a lo que Jesucristo había dicho. Obedecieron sus órdenes aunque eran contrarias a su criterio. Su actitud de obediencia demostraba el reconocimiento a la autoridad superior, colocándose en su verdadero lugar de autoridad delegada. Tampoco evadieron su responsabilidad de lo que habían hecho, sino que reconocieron su error sin murmurar o decir palabras que los hicieran quedar bien ante la multitud. Los discípulos recibieron la corrección. Los discípulos fueron corregidos en público y nos revela la Escritura que no se opusieron en nada a lo que el Señor Jesucristo les había dicho. También dice la palabra que obedecieron sus órdenes, aunque eran contrarias a su criterio. Su actitud fue la más correcta. Tampoco encontramos nosotros en la Escritura que ellos hayan evadido su responsabilidad de lo que habían hecho, sino que reconocieron su error. Escuche esto, sin murmurar. Qué importante es reconocer nuestros errores sin murmurar. A veces decimos, sí, es verdad, me equivoqué,
perdónenme. Pero después empezamos a murmurar. Después comenzamos a hablar mal de la autoridad que me corrigió. No, el pastor no tenía por qué haberme dicho eso. Y no él me dio autoridad, pues. O el asistente pastoral, ¿por qué me corrigió? No estoy de acuerdo. Yo creo que lo que hizo era correcto. O no nos gusta que el discipulador nos enseñe. ¿Qué me va a estar enseñando ese patojo o esa patoja? ¿O qué me va a estar enseñando el hermano fulano? Que vaya y enseñe a su familia, pero conmigo que no se meta. La actitud de los discípulos fue una actitud cero murmuración. No murmuraron. Ellos entendieron que es de edificación permitir que los corrigieran. Así que ellos reconocieron su error y a partir de allí actuaron como era necesario actuar. Qué gran lección nos da ahora también el Señor Jesús a nosotros. ¿Cuántos hijos murmuran ante la autoridad de sus papás? No les gusta que sus papás los corrijan. Si sus papás les llama la atención, ya se quedan molestos con sus padres. Es necesario que nosotros actuemos correctamente. Hace años recuerdo que nos sucedió un caso en la congregación donde yo estaba cuando aún el Señor no me había enviado a pastorear. Y entre el grupo de discipuladores había un discípulo, era un joven como de 16 años, pero él era un discipulador, había mostrado tener la capacidad para entender y enseñar la Escritura. En una oportunidad que estábamos reunidos en la mañana en el templo, atendiendo algunas necesidades, llega la mamá de este joven y dice: quiero pedir oración por mi hijo. Y le preguntamos: ¿su hijo está enfermo? Y dice ella: no, lo que pasa es que mi hijo tiene problemas. Mi hijo es muy desobediente. A mi hijo no le gusta obedecerme. Es muy rebelde y ya no sé qué hacer con él. Nos quedamos nosotros sorprendidos porque del hijo del que ella hablaba era de nuestro hermano el discipulador. El muchacho posiblemente pensaba que como ya era un discipulador, él ya era autoridad aún por encima de su papá y su mamá. No se había dado cuenta de su error. Él estaba actuando como quería. Ya no se quería sujetar a su mamá, no se quería sujetar a su papá porque era un discipulador. ¿Cuántas acciones hay en nosotros? ¿Cuántas actitudes hay en nosotros que no hemos entendido que no deben gobernar nuestras vidas? Si el Señor nos ha dado autoridad, es para que le demos buen uso o el uso correcto a la autoridad. Nunca la autoridad que el Señor nos ha dado es para que nos volvamos altivos o para que nos volvamos rebeldes o incorregibles. Por el contrario, la autoridad que el Señor nos ha dado es para que actuemos con mayor humildad, con mayor obediencia, para que seamos ejemplo ante todas las personas, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a todas las personas que nos conocen o que nos conocerán. Nosotros necesitamos también ser ubicados así como fueron ubicados los discípulos del Señor Jesús. Esta siguiente parte me llama mucho la atención y dice: si los discípulos hubieran mantenido su posición en no dejar a los niños acercarse a Jesús, se hubieran revelado a la autoridad, marcando desde ese momento un precedente de falta de reconocimiento de la autoridad de Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos se hubieran opuesto a la orden del Señor Jesús? Si a los discípulos les hubiera molestado lo que el Señor Jesús había hecho, se hubieran puesto en ese momento al igual que el Señor Jesús, ellos atacando a Jesús porque no querían obedecer lo que Él dijera. Tal vez no hubieran querido quedar avergonzados, pero no es así. Los discípulos entendieron que no era una vergüenza, por el contrario, era un bien lo que el Señor Jesús estaba haciendo con ellos. Jesús estaba siendo justo con ellos y estaba siendo amoroso también al enseñarles. Si Jesús no les hubiera amado, no les hubiera corregido. Cuando alguien te corrige es porque te ama. Cuando las personas sencillamente dejan pasar las malas obras que haces, esas personas realmente no te aman. Esas personas realmente no están interesados en tu vida. A veces nosotros confundimos el amor verdadero con sentimentalismos. No son los sentimientos los que deben gobernar nuestras vidas, sino el amor perfecto, el amor ágape del Señor Jesús. Esto que nosotros hoy encontramos acá son perlas de gran valor. Son mandatos muy preciados que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Este precedente es muy importante ahora para nosotros, el reconocimiento de la autoridad de Jesucristo sobre nosotros.
Esto sucede en muchas ocasiones, cuando los pastores interfieren en las decisiones personales de los miembros de sus congregaciones. ¿En cuántas oportunidades tu pastor ha interferido en diferentes cosas en tu vida? Y a veces no nos ha agradado la manera en la que el pastor lo ha hecho. Pero hoy vamos a aprender un poco más del mal uso de autoridad. No solamente los discípulos, sino también nosotros los pastores. Vuelvo a leerle. Esto sucede en muchas ocasiones, cuando los pastores interfieren en las decisiones personales de los miembros de sus congregaciones. Hace un tiempo, uno de los pastores de nuestra misión se enamoró de una joven que pertenecía a otra iglesia fuera de la misión. En esa ocasión me invitaron a predicar y al terminar el servicio, el pastor de la iglesia donde asistía la novia se acercó al novio y le dijo con tono de señorío: ¿los padres de la señorita ya autorizaron el noviazgo? Pero yo como pastor de ella le digo que no. Ella no puede ser su novia. Este pastor se había atribuido una función que no le correspondía. Si los padres de la joven habían autorizado el noviazgo, la función del pastor era asesorarlos, pero en ningún momento determinar o decidir quién sería el novio de la señorita, ya que esa era una atribución absoluta de los padres y no del pastor. Vemos nosotros este ejemplo. Nos muestra acá nuestro apóstol, el apóstol Abraham, respecto a este caso que a él le sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió con este pastor? Con el pastor de la señorita, de la novia, por decir así. Él estaba molesto. Él no estaba de acuerdo con el noviazgo. Los papás de ella ya habían aprobado el noviazgo. Los papás de ella estaban de acuerdo con que la señorita se casara con este joven, pero el pastor no. Así que el pastor rotundamente les dice: no estoy de acuerdo, así que no puede ser novia de este muchacho. Yo me opongo, no estoy de acuerdo con esto. Este pastor no estaba haciendo buen uso de la autoridad, porque nosotros no podemos interferir con las decisiones personales. Tantas situaciones que pasan en la familia. A veces queremos interferir, pero de una manera que ya no es autoridad, sino que es autoritarismo. Claro, eso no significa que si la decisión que están tomando, esa decisión personal, está mal ubicada, eso no significa que el pastor no pueda asesorar. Eso no significa que el pastor no tenga que reprender las malas obras o algo que se está haciendo fuera del diseño. Pero lo que no puede hacer tanto el pastor como cualquier otra persona es obligar a que las personas hagan las cosas. No, es importante que nosotros podamos asesorar a las personas, asesorar a las familias. Si hay un noviazgo que no está de acuerdo a la voluntad del Señor, pues asesorar a los padres, aún a la señorita o al joven, asesorarlo y llevarlo a la luz de la palabra para que vea que las obras que hace no son buenas. Pero nunca podemos obligarlos a que hagan lo contrario. Bienaventurados si cuando el pastor o el discipulador o el padre de familia o el hermano, etcétera, cuando esta persona les habla y ellos entienden. Pero no podemos obligar a nadie a que haga lo contrario. El Señor quiere que nosotros podamos expresarnos, pero como personas que tenemos entendimiento. Personas que razonamos correctamente, pero de acuerdo a la razón de Dios, no de acuerdo a un razonamiento humano, sino de acuerdo a la justicia de Dios. Así que en lo que son decisiones personales, no podemos nosotros interferir. Lo que sí podemos nosotros hacer es asesorar a las personas. Es importante saber que en concordancia con las leyes de cada país, este tipo de abuso es considerado como delito de abuso de autoridad. Aquí tenemos una palabra que define qué es lo que sucede. Y dice que este es un delito de abuso de autoridad. Vamos a leer otro caso. Otro caso es el de una familia donde el esposo era inconverso y la esposa una fiel discípula de una de las iglesias de la misión. Por asuntos de trabajo del esposo, toda la familia tenía que mudarse a otro lugar.
donde le sería imposible a la esposa seguir asistiendo a esa iglesia. La hermana se acercó a su pastor para contarle la situación y pedirle una carta de traslado para asistir a otra de las iglesias de la misión que quedaba cerca de donde iba a vivir. El pastor, al escuchar a la hermana, le dijo: te prohíbo que te traslades. La hermana le explicó que su esposo ya había tomado la determinación de trasladarse de vivienda y ella no podía dejar sola a su familia. El pastor le dijo de nuevo: yo soy tu pastor y si te vas, estás en rebelión. Al final, esta familia se trasladó al lugar que correspondía y actualmente están sirviendo al Señor en otra iglesia. Vemos nosotros en este caso otro abuso de autoridad. Él podía hacer las preguntas correspondientes: hermana, ¿a qué se debe que se van a trasladar? Y poder escuchar la explicación de la hermana. Y entonces el poder ubicarse también en que la decisión era correcta. Pero él sencillamente se cerró a que no quería que esa familia se fuera de la congregación. Así que le prohibió que se fuera a otra congregación. Vemos entonces acá que hay situaciones tan similares, ¿verdad?, que suceden a lo largo de nuestro vivir, pero necesitamos evaluar cada una de ellas y nunca cometer abuso de autoridad. Por ejemplo, me ha sucedido a mí que algunas personas me dicen: mire, es necesario que haga esto, o que haga aquello, o que haga lo otro. Entonces, a la luz de la palabra les enseño para que ellos puedan hacer lo que tienen que hacer, que debe ser correcto. El Señor nos enseña que somos autoridad, y qué bendición que el Señor nos haya dado autoridad. Autoridad no solamente la tiene el pastor, la autoridad la tiene todos los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cuándo ganó esa autoridad? La ganó cuando obedeció al Señor Jesús. Todo aquel que obedece obtiene autoridad. No importa la edad que tenga el discípulo. No importa si es varón o si es mujer. No importa si es un discípulo o es un pastor. Si yo he obedecido fielmente al Señor, la autoridad del Señor está en mí. Ahora, ¿qué necesito? Conocer el corazón de Jesús para poder aplicarla correctamente, para no equivocarme al usar la autoridad que me ha sido delegada. Recuerde, la autoridad que tenemos es delegada, no es nuestra. Esa autoridad le pertenece al Señor Jesús y nos delegó autoridad, pero nos la delegó para que nosotros hiciéramos exactamente igual. Veamos ahora un caso más. Este mismo caso. En este caso, el esposo de la hermana era el que tenía que decidir si se cambiaban de casa o no, y de ninguna manera el pastor. Esta decisión no quebrantaba ningún principio bíblico. Además, ella no era la esposa del pastor, la cabeza de ella era su esposo. Algo parecido sucedió con los discípulos. Ellos asumieron que tenían esa autoridad para reprender a los niños, pero ese no era el deseo de Jesús. Él sí quería orar por los niños. Jesús en ningún momento cubrió a sus discípulos diciendo: mejor que vengan mañana. Por el contrario, les corrigió haciendo pasar a los niños, y les hizo entender que la autoridad que ellos tenían era autoridad delegada. ¿Cuántas cosas nosotros debemos aprender? ¿En cuántas cosas debemos aprender a discernir, a entender, ser guiados por el Espíritu del Señor? Hoy hemos visto estos dos ejemplos. El primero, cómo los discípulos hicieron mal uso de la autoridad al no permitir que los niños se acercaran a Jesús. Su error fue no conocer el corazón de Jesús. En el siguiente caso encontramos una situación un poco diferente, interfiriendo en decisiones personales. Un discípulo interfiriendo en decisiones personales. Sí, no es que no podamos hacer uso de la autoridad. No es que cada vez que lo hagamos nos vamos a equivocar. No es así. Tú tienes que aplicar la autoridad del Señor Jesús. Aprovecha cada oportunidad para revelar esa autoridad correcta. Pero si algo sí tenemos que hacer es conocer el corazón de Jesús. Así cada cosa que hagamos, a donde quiera que vayamos, le vamos a revelar correctamente. No seremos reprendidos de ninguna manera.
Y si bien en alguna oportunidad nos pasara como le pasó a estos discípulos, yo necesito aprender que también puedo ser corregido. Que el que me hayan cedido autoridad o me hayan delegado autoridad no significa que no me pueden reprender. Por ejemplo, yo estoy pastoreando Misión Cristiana del Calvario La Nueva Unión, pero el apóstol Salvador Obregón es el apóstol que el Señor ha puesto como cobertura mía en el distrito norte de Petén. Pero también hay otra autoridad un poco más arriba de él, y es el apóstol Abraham. También está la plataforma apostólica. Cualquiera de ellos puede, en el momento que lo quiera, puede ubicarme si me he salido del orden, si no estoy aplicando correctamente la autoridad que se me ha delegado. No porque me han dado autoridad yo la puedo utilizar a mi antojo. No porque me han dado autoridad ahora que yo no voy a permitir que alguien venga y me enseñe. ¿Cuántas situaciones así vemos nosotros a diario? A veces el padre de familia cree que porque él es el papá puede hacer lo que quiera y que aunque se equivoque no tiene que pedir disculpas. Claro que tiene que pedir disculpas, porque eso revelará que es una persona correcta, que es una persona justa, que es una persona cabal, que verdaderamente revela el corazón del Señor Jesús. Así que hoy, hermanos, me gozo mucho de compartir con ustedes estas palabras. Recuerde, esto no solamente es para saberlo o solamente para apuntarlo. Esto es para que nosotros lo pongamos por obra. Esto es para aplicarlo, esto es para vivirlo, esto es para disfrutarlo. Esto es para ser llevados, ser corregidos, ser ubicados, para ser ubicados de acuerdo al propósito del Señor, para que de acuerdo a ese perfil que el Señor determinó, de acuerdo a ese perfil nosotros actuemos. Les amamos y les bendecimos en el amor del Señor. Que el Señor los bendiga.